Saludos y bienvenidos. En este video estamos tratando los libros poéticos de la Biblia o del Antiguo Testamento, específicamente lo que son los Salmos y los libros sapienciales. Esta es la última unidad del curso y trata como dije, los libros poéticos del Antiguo Testamento. Estos incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar y Cantar de Cantares. Muchos de los cuales también se llaman literatura sapiencial. Sapiencial quiere decir literatura de sabiduría. Empezamos hablando acerca de la poesía hebrea y su estilo, ya que estos libros son poéticos en su naturaleza. Ahora, de hecho, la mayoría de los libros proféticos también son poéticos, entonces esta información es útil para esos libros también. Ahora, también hay que notar algunas cosas importantes. La poesía hebrea no funciona principalmente con asuntos de rima como hace la poesía en español y otros idiomas. La poesía hebrea tiende a enfocarse en otros recursos literarios y estructuras y enfocarse en ideas o conceptos rimados en vez de palabras que riman. Por ejemplo, tenemos este poema que claramente no es muy literal. Dice: cuando comenzó a llover, un pez nadaba en el agua y se metió en una cueva porque no tenía paraguas. Aquí lo que tenemos es una mezcla de declaraciones, algunas de las cuales son literales. Por ejemplo, es cierto que el pez nada en el agua, pero algunas son figurativas, son metafóricas. La idea de que no tenía paraguas, obviamente un pez no ocupa paraguas. Estos cambios entre las cosas literales y las cosas figurativas o metafóricas ocurre en una sucesión rápida, sin señal alguna al lector de qué está pasando. Sin embargo, no presenta ningún problema para nosotros para entender que algo de esto es literal y algo de esto es figurativa y el autor está tratando de comunicar algo. Sin embargo, es asombroso como tanta gente quiere insistir que los escritos hebreos no pueden cambiar de esta misma forma y con la misma rapidez. Dicen que las declaraciones bíblicas tienen que ser, como hemos visto antes, interpretadas de forma literal, a menos que el contexto requiere otra cosa. También, como vimos en la unidad pasada, esta es una forma inútil de expresar las cosas. Vemos rápidamente algunos aspectos de paralelismo y cómo el hebreo usa eso para rimar ideas. Primero, el paralelismo, como pueden ver en el PowerPoint, no significa que una línea A es igual a una línea B. Más bien, típicamente expresa A es más B. Y esto lo vemos muy a menudo en los proverbios. Ahora, hay tres tipos básicos de paralelismo. Tenemos el sinónimo, que es basado en la similitud, y esto lo encontramos en Proverbios 11:25. El que traiga bendición será enriquecido, y el que riega se regará a sí mismo. Luego tenemos lo que es antiestético o basado en el contraste. Esto lo vemos en Proverbios 10:1. Un hijo sabio es un padre feliz, pero un hijo tonto es una pena para su madre. Y finalmente tenemos lo que es sintético. Y el Salmo 1, versículo 1 nos demuestra eso, diciendo: bienaventurado el hombre que no camina, ni está de pie, ni se sienta. Adicional a las estructuras poéticas, existe también el uso del lenguaje de forma poética. Y aquí en este PowerPoint pueden ver una cantidad de ejemplos de esto, cosa que vamos a ver en un poquito más de detalle. Un símil, como menciona aquí, compara cosas diferentes que tienen algo en común, utilizando palabras como la palabra como o parecido. Por ejemplo, toda carne es como la hierba. Esta es una comparación, es un símil. La parábola es un símil ampliado o desarrollado, entonces solamente más grande.
Una metáfora es una comparación implícita de cosas diferentes que tienen algo en común, pero en este caso no se usa la palabra como o parecido. Un ejemplo de eso es: el Señor es mi roca. Esto es una metáfora. Una metáfora ampliada es una alegoría, y un ejemplo de alegoría es el progreso del peregrino, ¿verdad? O también un ejemplo bíblico es el libro de Cantar de Cantares, que se lea como alegoría a menudo. Antropomorfismo es una comparación de Dios con un aspecto físico humano. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Dios tiene ojos o manos o una cara, estas son formas de ayudarnos a nosotros como los seres humanos a entender. Pero Dios es espíritu, no tiene literalmente ojos o manos o cara. El zoomorfismo es una comparación de Dios con un animal, un aspecto físico de un animal. Aquí los ejemplos que tenemos incluyen el león, por ejemplo, el león de Judá, o llamando al Mesías un cordero, Jesús un cordero. Es una combinación, y la idea ahí es comunicar aspectos específicos relacionados a la persona, a la obra o la naturaleza de Dios. La personificación es cuando damos sujetos no humanos cualidades humanas. Por ejemplo, que aclamen al Señor los ríos, o que todas las montañas se regocijen. Ríos y montañas no son seres humanos y no tienen la capacidad literal de aclamar o de regocijar. El autor aquí está aplicando estas cualidades humanas a cosas no humanas. La ironía es una palabra usada para comunicar el opuesto del sentido literal. El hipérbole es una exageración para énfasis. Y finalmente, el sinécdoque es cuando se sustituye un término más inclusivo para uno menos inclusivo, o viceversa. O también hablamos de una parte por el todo, o viceversa. Un término más específico para uno más general, o también viceversa. Esto es un poco más difícil de entender. Entonces, un ejemplo de esto sería que alguien diga que alguien estaba buscando un techo donde vivir. Con decir un techo estamos usando una parte de la casa para hacer referencia a la idea de una casa entera. Obviamente no están buscando vivir en un techo, sino el techo es una parte del todo, que es la casa, y sustituye la idea o el techo sustituye la idea de casa. Obviamente se utilizan otros tipos de discurso poético, pero esta es una lista básica con la cual pueden trabajar cuando están desarrollando sus estudios de los libros poéticos. Muy bien, queremos pasar a algunos asuntos canónicos. Si se acuerdan, el Antiguo Testamento se divide en 3 secciones. Esto se llama el Tanakh, la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Entonces la Torá es la ley, Nevi'im son los profetas y el Ketuvim son los escritos. Dentro de los escritos tenemos otro libro pequeño que se llama el Libro de la Verdad, y el Libro de la Verdad consiste en los libros de Job, Proverbios y Salmos. Nosotros vamos a empezar con lo que es el Salterio, o el Libro de los Salmos. Y quiero que escuchen lo que Calvino dijo en la introducción de su comentario sobre los Salmos. Dice Calvino: he estado acostumbrado de llamar este libro, y creo que no es incorrecto, una anatomía de las partes del alma, porque no existe una emoción de la cual una persona podría ser consciente que no está representada aquí como en un espejo. O más bien, el Espíritu Santo ha juntado aquí todos los agravios, dolores, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones, perplejidades, en fin, todas las emociones que distraen y con las cuales la mente del hombre es agitada.
Ahora, Calvino aquí está haciendo de alguna forma una referencia a la anatomía de Grey, que es un texto clásico que explica las partes del cuerpo humano, pero Calvino lo está aplicando a lo que es el alma de la persona. Y lo que quiere decir es que todo tipo de sentimientos, pensamientos, estados de mente, etc., tienen voz o han sido dado voz en el Salterio. Encontramos absolutamente todo aquí. Ahí. Ahora, queremos tratar algunos hechos básicos sobre el Salterio. Específicamente queremos ver asuntos de los autores y la edición. Ahora, un comentario aquí. Las adscripciones, las porciones que encontramos por encima de los salmos que dicen escrito de fulano, por fulano, ese tipo de cosas. Estas adscripciones de los salmos probablemente son adiciones editoriales agregados después y no son inspirados, pero son muy útiles para guiarnos en nuestra lectura. Ahora bien, las contribuciones de David son tan significativos que a veces los salmos son atribuidos a él en su totalidad, aunque hay otros autores que son adscritos también en los salmos, como pueden ver aquí. Moisés escribió el Salmo 90, Salomón el Salmo 72, aunque dice es posiblemente para él y no por él. También escribió el Salmo 127, además de 1005 canciones, como nos dice Primera de Reyes 4:32. Hay 12 para Asaf, que son los Salmos 50, y luego 73 al 83, que es el director del coro. 11 para los hijos de Coré, que pueden ver ahí, quien asistió con la adoración en el templo. Y otros que fueron escritos por Emán Ezraíta, Salmo 88, y Etán Ezraíta, Salmo 89. Pasamos ahora a algunos hechos básicos. Primero, en nuestro Salterio hay 150 salmos. Y hay varios términos indicando melodías y o formas poéticas en estos salmos. Estos son las palabras masquil o shigaón, etc. El propósito de los salmos es que deben ser tocados con instrumentos musicales. Esto es algo que podemos ver en esas adscripciones a veces también. A lo largo del tiempo, el libro que nosotros tenemos de los salmos, todos estos salmos fueron juntados en 5 libros que existen en nuestras Biblias modernas. Entonces hay 5 divisiones en los salmos que ustedes pueden ver. El libro 1, libro 2, libro 3, 4, 5. El libro 1 son los salmos 1 al 41, el 2 es 42 al 72, 3, 73 al 89, 4, 90 al 106 y el quinto libro, 107 a 150. Cada libro o cada uno de estos libros termina con lo que es una doxología. Y los salmos de Asaf y los salmos de Coré y los salmos o los cánticos de ascenso ocurren juntos o en grupos. También podemos ver que hay diferentes tipos de salmos. Hay elogios o himnos. Hay salmos de acción de gracias. Hay salmos de sabiduría, que es, por ejemplo, el Salmo 1. Confesiones, como vemos, Salmos 51, 52. Hay salmos históricos que repasan la historia del pueblo de Dios, como lo son el 78, 105, 106 y 136. Hay salmos imprecatorios, por ejemplo el 59, 69, 109 y 137. Estos imprecatorios tienden a pedir juicio divino sobre los enemigos de uno. Y hay salmos mesiánicos, y estos salmos hacen referencia al Mesías en términos que solo podrían aplicarse a un futuro Mesías, no al actual rey davídico en ese momento. Por lo tanto, tienen un elemento profético estos libros.
Ahora, esta es solamente un esquema de clasificación general, no son categorías fijas. Los salmos pueden demostrar más que un estado de ánimo. Por ejemplo, es posible tener lamento y acción de gracias. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en el Salmo 77, y les animo a que vayan y lean eso, y lo que van a ver es que en la primera mitad, versículos 1 al 9, es puro lamento. Pero la segunda mitad, del versículo 11 en adelante, vemos adoración. Entonces pueden ver cómo las dos cosas están mezcladas en un solo salmo. Ahora, rápidamente queremos hacer un trato sobre lo que son estos salmos imprecatorios. Quizás son los salmos más difíciles de entender, interpretar y aplicar. Y realmente requieren un tratamiento especial. Los salmos imprecatorios son salmos que rezan por el castigo de los malvados. Hay varios salmos que llaman a las maldiciones de Dios, o piden las maldiciones de Dios sobre los malhechores, y a veces en un lenguaje muy fuerte. Permítanme leer un ejemplo que viene en el Salmo 69, 22 al 28. Y dice: que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Otro ejemplo viene en el Salmo 58, versículos 6 al 10, que dice: oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas, que corren cuando disparen sus flechas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol, antes que las ollas de ustedes puedan sentir el fuego de los espinos. Tanto los verdes como los que arden los barrerá él con torbellino. Entonces podemos ver el lenguaje fuerte que existe en estos dos ejemplos. Esto probablemente nos hace sentir incómodos y hacer la pregunta: ¿qué vamos a hacer con estos salmos? Se han adoptado en la historia diferentes enfoques. La primera opción es que estos sentimientos son pecaminosos. Así, por ejemplo, el autor C.S. Lewis dice en Reflexiones sobre los Salmos lo siguiente: el odio está en los salmos imprecatorios, supurante, regodeándose sin disfraz, y también deberíamos ser malvados si de alguna manera los condonamos o aprobamos, o peor aún, lo usamos para justificar pasiones similares en nosotros mismos. C.S. Lewis también caracterizó a tales salmistas como hombres feroces, autocompasivos y bárbaros, y describió tales sentimientos como diabólicos. Entonces, Lewis tenía una perspectiva muy fuerte sobre estos salmos. Ahora bien, Lewis es normalmente excelente en lo que enseña, pero en este punto está completamente equivocado. Si las escrituras son inspiradas por Dios, entonces no podemos ir o estar de acuerdo con Lewis en esto. La segunda opción es la afirmación de que se trata de un sentimiento del Antiguo Testamento, que ya no es aceptable en la era del Nuevo Testamento. Es decir, era permisible en ese entonces, como la poligamia o la guerra santa, etc., pero ya no. Pero en realidad esto tampoco funciona. El Antiguo Testamento nos dice que debemos amar a los demás.
La venganza privada estaba prohibida por la ley de Moisés, y esto lo vemos en Levítico 19:18 y también Éxodo 23:4 al 5. El Nuevo Testamento que contiene también su justa parte de declaraciones imprecatorias. Por ejemplo, el Salmo 69, cosa que acabamos de leer, se cita 5 veces en el Nuevo Testamento, incluso en Romanos 11:9 al 10, donde dice, y David dice, que su mesa se convierta en una trampa y un lazo, un tropiezo y una retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para que no puedan ver y doblen sus espaldas para siempre. Comparemos Apocalipsis 6:10. Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que juzgues y vengas nuestra sangre en los que habitan en la tierra? Entonces seguimos con la pregunta, ¿cómo deberíamos entender estos salmos imprecatorios? Bueno, queremos tratar específicamente eso en esta PowerPoint. Los salmos imprecatorios deben entenderse no como una venganza personal, sino como la expresión de la prolongación de un santo del Antiguo Testamento para la reivindicación de la justicia de Dios. Expresiones de celo, como expresiones de celo por Dios y el reino de Dios, como expresión de un santo del Antiguo Testamento, de su aborrecimiento por el pecado, y también como enseñanzas proféticas sobre la actitud de Dios hacia el pecado y los pecadores impenitentes y persistentes. Esto según Chalmers Martin. Estas perspectivas nos permiten apropiarnos de estos salmos como nuestras propias oraciones también. Son oraciones para el justo juicio de Dios, que pone todas las cosas en orden. Nunca es algo mezquino y vengativo. La preocupación es por el honor de Dios y el bien de su pueblo. Son oraciones para la victoria del reino de Dios, que no puede tener lugar sin el derrocamiento del mal y el reino de Satanás. Así Martín Lutero, al comentar sobre la petición del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice que el cristiano debe poner la oposición al reino de Dios en un montón y decir maldiciones y deshonra sobre cualquier otro nombre y cualquier otro reino. Que sean arruinados y desgarrados y que todos sus esquemas y sabiduría y planes encaen. Esas son las palabras de Lutero. Y es ahí donde vamos a terminar este video de hoy, terminando esta explicación de los salmos imprecatorios. Vamos a seguir en el próximo video con esta introducción a los libros sapienciales, terminando primero nuestra breve introducción a los salmos y siguiendo después de eso. Muchas gracias.